Un estudiante de psicología que estaba terminando la carrera se debatía interiormente debido a la pérdida que supondría la muerte de su abuelo, el cual había contribuido a su educación y estaba gravemente enfermo. Según dijo, parte de su conflicto residía en la decisión de aplazar su último año de estudios para pasar más tiempo con él, pero también se sentía impulsado a terminar la carrera en aquel momento, porque estaba aprendiendo mucho sobre la vida. Lo que estoy aprendiendo ahora en la facultad, explicó, me está ayudando de verdad a crecer como persona. Si quieres crecer como persona y aprender, debes darte cuenta de que el universo te ha matriculado en un curso de posgrado de la vida, llamado Pérdida, le respondí. Esto es la tercera temporada de Pérdidas y un montón de híjoles. Porque esta temporada tendrá un toque diferente. Nos sumergiremos en conversaciones genuinas con expertos que se sincerarán sobre el tema que a muchos nos afectan en algún momento de la vida. Prepárense para un espacio donde las experiencias reales y las palabras honestas se mezclan, ofreciendo reflexiones útiles sobre las cuestiones que a muchos enfrentamos en algún momento. Este podcast es más que un proyecto, es una invitación a unirte a nuestra familia y ser parte de esta comunidad que busca comprender, sanar y crecer juntos. Porque, híjoles, el primero te revela aquello que desconoces. En el segundo, te da la impresión de que ya posees todo el conocimiento. Y el tercero constantemente modifica las interrogantes que plantea. Gracias por ser parte de Pérdidas y un montón de híjoles. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy tengo como invitado a una persona a la que estimo muchísimo. Fue mi alumno en clase de tanatología en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Compartimos grandes momentos, muchas cosas, muchos temas. Y hoy me alegra muchísimo que estés aquí con nosotros, Eric. Me gustaría que le platicaras un poquito a las personas que nos están escuchando a qué te dedicas. Porque su profesión no es nada sencilla. Pues el gusto también es para mí estar aquí contigo, Clau. Sabes que te estimo, sabes cuánto te quiero, todo lo que te aprecio y todo lo que te agradezco, porque también fuiste parte fundamental de lo que ahora soy. Ay, ¿sí? Muchas gracias. Pues bueno, yo soy de profesión, soy médico cirujano y partero, ¿sí? Aunque no lo parezca. Y tengo la especialidad en tanatología humanista. Igual, aquí Claudia fue piedra fundamental y lo que impulsó a que yo siguiera en esto, porque francamente, gracias a ella, gracias a ti, me enamoré de la tanatología. Como siempre te lo decía en clase, ¿no? Sí. Estoy enamorado de la tanatología. Creo que elegí el camino correcto, porque mi camino iba a ser hacia la urgenciología. Ok. Ya estaba todo para ser urgenciólogo, pero salió en la tanatología y ganó. Sí. Ganó. Y pues bueno, yo me dedico a esto de la medicina. Yo trabajo en el Hospital General de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Se llama Hospital General Dr. Raimundo Abarca Alarcón. Estoy en el área de la consulta externa con vinculación directa con pacientes de salud mental. Ok. Cabe mencionar que fui médico de primera línea durante la pandemia. Ahí también fue donde tú estuviste ahí conmigo viviendo todo eso y viste cómo era mi situación emocional en esos momentos. Sí, fue terrible. En verdad espero que nunca más vuelva a pasar algo así. Ay, no. Y pues como les digo, actualmente me encuentro laborando en esas áreas. Estamos también en el Comité de Ética y Bioética de ese mismo hospital y echando a andar algo que se llama Código Mariposa. Okay. En el hospital. Ay, qué bonito suena Código Mariposa. Sí, Mariposa. Habla sobre todo lo de la pérdida perinatal. Okay. Todo lo que conlleva la pérdida perinatal. Entonces está así como que el protocolo echándose a andar, pero ahí andamos, de metiches en eso también. Muy bien. Así es. Bueno, pues una vez que ustedes ya conocen un poquito de lo que hace Omar, vamos a platicar, vamos a dar este enfoque a todo lo que es la enfermedad, que tú lo vives todos los días. Diario. Enfermedad y qué pasa con las familias, pero también con esa persona que está viviendo una condición de salud y de la que se habla muy poco, porque incluso tú y yo en algunas de nuestras sesiones lo platicamos. A las familias
no se les permite expresar lo que están viviendo, lo que están sintiendo. A la persona que está viviendo esta condición de salud por muchos motivos, porque bueno, pues tú ves personas. Cuéntanos un poco lo que tú ves. ¿Qué es lo que llega? ¿Cuáles son las enfermedades con las que llegan las personas al hospital en el que tú estás? Pues mira, es que aquí es un sinfín de enfermedades. Mentiría si te dijera que solamente una. Aquí la cuestión es que lo que yo logro ver o el grupo que nos toca atender, pues es población vulnerable. Es de un nivel sociocultural o económico medio bajo. Entonces, pues es gente que no tiene muchas veces acceso a otro tipo de prestaciones de salud. O sea, tiene que a lo que le toca es a lo público. Es gente muy noble. La gente de allá de Guerrero, aunque no lo parezca, es gente muy, muy noble. Es gente padrísima. Y dentro de su nobleza, te entregan todo. O sea, se abren padrísimo. ¿Qué es lo que falta con la sociedad? Yo creo que eso es en todos lugares, ¿no? La sociedad lo único que hace falta es educarlos y enseñarles que están enfermos. Que solamente se mermó parte de su salud, más no su vida. Exacto. Yo considero que eso es el principio para un éxito en la terapia. Muchas veces nosotros a los pacientes no los educamos a decirles que estás enfermo y tu enfermedad requiere estos cuidados, pero hacerles conciencia de que eso va a ser de por vida, que van a cargar con esa situación toda su vida y se van a tener que hacer responsables de ello. Considero que por eso es que muchas veces los tratamientos fracasan, ¿no? Un ejemplo es la diabetes. Es tan común decir, sí, soy diabético. Y mi mamá era diabética. Y mi abuela era diabética, ¿no? Entonces, pues yo también. Ya me tocaba, ya lo esperaba. Hasta eso me lo dicen, ¿eh? Ya me lo esperaba. Ya sabía que yo iba a ser diabética. Bueno, y si sabías que ibas a ser diabética y viste los errores que cometió mamá y que cometió abuela, ¿tú por qué no hiciste nada al respecto, no? Y es a lo que voy. La cultura de las personas. No entienden que es una enfermedad. Pero en el momento en que tú le dices a las personas, las concientizas y les dices, ¿sabes qué? La diabetes trata de esto, esto y esto. Y no es que no puedas comer las cosas, pero no las vas a poder comer en la cantidad y continuidad que lo solías hacer, ¿no? Porque es obvio que se les va a antojar de vez en cuando una rebanadita de pastel. Claro. Pero si te comías una rebanada de pastel de este tamaño, pues te la vas a comer ya de este tamaño. Y no te la vas a comer cada 8 días. Probablemente te puedas comer una rebanadita de pastel una vez al mes. Y probablemente, ¿no? Y vemos. Depende cómo estés de controlada. Porque eso depende de muchas cosas. Entonces, si tú les empiezas a decir eso a las personas, de que si tú te controlas, te tomas los medicamentos, te aplicas la insulina, lo concientizas, vaya, le haces saber que es diabético, la persona lo va a entender. Y ellos solitos se empiezan a cuidar. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Fíjate que ahí es que es bien complicado. Ahorita que estás tocando en específico esta enfermedad, hace poquitos días fui a saludar a una tía mía a la que quiero muchísimo. Ella tiene ya mal sus pulmones, tiene enfisema pulmonar. Y el médico le dijo que ya no puede fumar, que ya no está bien que ella siga fumando. Sí. Entonces, platicaba con uno de mis primos, su hijo, y me decía, prima, es que para ella lo más difícil está siendo no saber que tiene el enfisema, es dejar el cigarro. Hay una resistencia y muy grande a veces de las personas, y yo me preguntaba, aunque sabemos que esto puede pasar, aunque nos damos cuenta de que la enfermedad está llegando a nuestro cuerpo, ¿qué sucede en el ser humano para que se resista de esta forma y le sea tan difícil? Mi tía lloraba, me comentaba mi primo, es que mi mami pues está llorando mucho, se siente fatal, me decía, pero porque le quitaron el cigarro, porque el doctor le dijo, no puede volver a fumar, y para ella estaba siendo muy difícil. Entonces, acá, en los procesos que nosotros vemos como tanatólogos, que bueno, pues tú nos puedes platicar mucho sobre esto,
miramos esta resistencia. Hay personas Bastante. que dicen, sí, lo que el médico diga, las indicaciones, pero también hay personas a las que les cuesta trabajo. Y ahí es en donde la familia también se siente muy mal, porque la familia empieza con esta sensación de no estoy haciendo lo suficiente, Exacto. ¿no? Para Sí. cuidar de mi familiar, en este caso de mi primo, de su mami o de las personas que tú ves. No estoy haciendo lo suficiente para cuidarla. ¿Cómo lo convenzo? Yo no soy suficiente para que se cuide. ¿Qué te toca a ti escuchar en el hospital? En este tipo de situaciones, es igual lo que tú me dices, ¿no? O sea, los familiares son los que dicen, es que yo soy el que me siento culpable. Prácticamente se sienten culpables porque él iba a comprar los cigarros a la mamá, ¿no? Ajá. Pero bueno, aquí lo que pretendemos, y no me vas a dejar mentir, es hacerles ver a las personas, dependiendo también la edad del paciente. Quiero pensar que en este caso la tía ya es de avanzada edad. Sí. Es preguntarle a la tía qué es lo que quiere para su vida. O sea, yo le digo a los familiares, yo entiendo su preocupación, yo entiendo su frustración, yo entiendo esa necesidad de querer hacer las cosas. Sí. Pero tengamos en cuenta que el paciente es una persona adulta, ¿no? Y nosotros, y yo entiendo pues que todo este amor lo puedes ver así como que es que yo la amo, yo quiero que siga más aquí. Bueno, ya le preguntaste a ella. Siempre que les digo, creo que actuamos desde el egoísmo. Cuando pretendemos cuidar a una persona de más o sobreprotegerla, yo considero que estamos actuando desde el egoísmo. Yo lo que les digo es, ¿ya le preguntaste si quiere dejar de fumar? Es un hábito que ya tiene. ¿Qué edad tiene? No, pues que 70 y algo. ¿Ya le preguntaste si quiere dejar de fumar? Digo, al final de cuentas es una persona adulta, consciente, plena de sus facultades mentales. Ella decidirá qué es lo correcto o no para su vida. Pero es que yo no puedo ver que se siga muriendo. Es su vida. Y estás actuando. Esa actitud que tú tienes se llama egoísmo. Entonces, muchas veces nosotros, por el amor que tenemos y profesamos, actuamos desde el egoísmo. Y eso lo aprendí gracias a ti en la pandemia. ¿Por qué? Porque yo hacía lo mismo con mis padres. ¿Recuerdas que te decía, yo a mis padres los tengo encerrados? Bueno, pero son adultos. Ellos decidirán si están o no. Tienes razón. Yo estaba actuando desde el egoísmo. Y eso es lo que trato de llevar a cabo ahora, ¿no? O sea, a ver, yo entiendo que amas a tu madre, es obvio, pero ya le preguntaste a ella si quiere dejar de fumar. O sea, tiene 70 y algo de años, ¿no? Casi 80. ¿Qué le puedes...? Dime, ¿qué otra cosa puede pasar? Sí. Es un hecho que eventualmente va a morir. Obviamente, si no se cuida, va a morir antes que si se cuidara. Pero es su vida. ¿Ya le preguntaste si quiere dejar de fumar? Porque le estás haciendo sufrir. O sea, está llorando. Sí. Está sufriendo. Y es lo que decías hace un ratito también con esta parte, por ejemplo, de comer una pequeña rebanada del pastel. Sí, dosificarlo. No, hay personas que van a poder un poco más con esas partes y las van a poder cumplir y se van a sentir tranquilos de hacerlo. Claro. Hay personas a las que les cuesta mucho trabajo. Y esto que acabas de decir es clave. Necesitamos tomar en cuenta a la persona, la opinión, lo que la persona necesita. Necesitamos escucharlos, porque lo que hacemos, ya sea por amor o ya sea por egoísmo, lo que hacemos es querer dirigir la vida del otro. Si el otro es adulto, necesita él tomar sus propias decisiones. Cuando estamos hablando de niños pequeños, ahí no hay vuelta de hoja. Ahí nosotros como adultos vamos a tomar las decisiones. Pero una vez que la persona es responsable de sí mismo, es adulto, mayor de edad, adulto, lo que quiera, sí. Él va a tomar sus propias decisiones, porque esto pasa mucho en las enfermedades. Bastante. Tú lo debes ver. Sí, de hecho, hasta en ciertas circunstancias, cuando se trata de un adulto joven, también podemos así como que también interferir un poquito. Influir. ¿Por qué? Porque en el adulto joven, lo que a ellos les puede más es la autoimagen. Claro. Sí, es como un adolescente. Bueno, pero está saliendo de la adolescencia. No me vas a decir que una persona de 18 años, 20 años, tiene las decisiones más correctas. Y no es su culpa. Fisiológicamente no pueden. Exacto, su cerebro no está jóvenes. desarrollado. Sí, la parte frontal, los lóbulos frontales del cerebro no están desarrollados, que son los que nos ayudan a discernir.
¿no? El discernimiento. Entonces, en un adulto joven, porque ya son adultos jóvenes, podemos influir un poquito en decirle, ¿sabes qué? Mira, es que se tiene que quitar esa... Me refiero a las amputaciones, ¿no? Por ejemplo, que es súper traumático. Y te lo explico porque me ha tocado ver niños pequeños que les dices, oye, es que en un accidente que hubo en un autobús, el niño perdió el brazo, ¿no? O sea, decirle, te tuvieron que quitar el brazo por esto. Pero ya me voy a poder ir a jugar a mi casa. Sí, ya te vas a poder ir a jugar. Ah, sí, no importa. Ya, al rato me van a poner uno así de superhéroe. Sí, al rato me van a poner uno de superhéroe. Sí. Diciéndole las prótesis. El niño a lo que le importa es irse a su casa a jugar, seguir con su vida. No le importa su autoimagen. Sin embargo, un adulto joven, me refiero porque fue el caso de una chica que tuvo un accidente también. Sabemos que las circunstancias de vida ya de donde vengo no son nada favorables. La violencia está a la orden del día. Pues le tocó una bala perdida, ¿no? Ay. Entonces, corría el riesgo de que le amputaran una pierna. Para la chica fue fatal, tenía 18 años la chica. Entonces, sí, a esa edad. no quiero, me van a hacer... O sea, lo que ella decía era así, todos se van a burlar de mí, nadie se va a fijar en mí. O sea, no le importaba salvar su vida, porque no le importaba en ese momento. Lo que le importaba era cómo se iba a ver. Y no es juzgarla, decir, ay, qué tonta. No, porque no es tonta, o sea, no es tonta. En ese momento, a su edad, a sus circunstancias, lo que le importa es eso. Porque eso es parte de su desarrollo emocional y mental. Pero si tú dices, mira, es necesario que se te haga, porque si no vamos a ir más arriba, y empiezas a envolverla, empiezas a educarla, a enseñarle, como que empieza a apreciar lo que puede perder después, va a decir, no, pues no. Afortunadamente con esa chica no pasó a mayores, está en rehabilitación porque necesita caminar asistida de un bastón, pero su pierna la conserva. Okay. Su pierna la conserva. Y lo más bonito es que la estamos ayudando en esa situación, que ahorita la chica ya usa shorts y minifaldas. Sí, ahí ya sea, se están yendo al fondo. Sí, porque la chica no quería usar nada de eso, usaba puro pantalón y puro pantalón aguadito, porque pues, obviamente las cicatrices, ¿no? Pero cuando le empiezas a ver y le empiezas a decir que la herida, tanto emocional como física, es eso, y que las cicatrices están ahí para recordarte algo, la chica dijo, wow, me voy a hacer responsable de mis cicatrices. Así me lo dijo, me voy a hacer responsable de mis cicatrices. Cuando me dijo me voy a hacer responsable de mis cicatrices, yo me hice hacia atrás. Dije, wow, me has enseñado algo precioso. Te estás haciendo responsable de tus cicatrices, o sea, de todo, lo emocional, lo físico y todo. Claro. Y dice, voy a usar shorts. ¿Por qué? Porque estas cicatrices me hacen única. Y al rato, esas cicatrices la puedo tapar con un tatuaje bonito. Dije, estás en todo tu derecho. La chica ya usa shorts, ya usa minifaldas. Y más con estos calores que se sienten, es feliz la chica. Entonces vamos poco a poco. No hemos terminado con ella porque eventualmente me busca para platicarme situaciones y todo. Y ahí estamos. Pero lo importante que es el acompañamiento. Sí. Acompañar a las personas que están viviendo este tipo de situaciones. No juzgarlas. No juzgarlas. El hecho de que tú emitas un juicio, por más inocente que este parezca, le puedes dejar una huella profunda en el alma. Tengan cuidado con las palabras que utilizan con las personas. El hecho que tú le digas a alguien, ay, te ves más gordito, no sabes en serio el daño que le puedes hacer emocionalmente. Tú no sabes por qué esa persona se ve más gordita. O sea, yo creo que la persona tiene espejos en su casa. Yo creo que ella se da cuenta, ¿no? O sea, no se lo digas, no lo digan. O más delgado. O sea, yo cuando veo a una persona siempre, en serio, cuando la veo distinta, le digo, oye, te ves muy bien. ¿Necesitas algo? ¿Te pasa algo? ¿Requieres algo? Es una forma muy sutil de decir, me estoy preocupando por ti, veo que algo te pasa. Pero no le estás diciendo, te ves más gordito, te ves más flaquito, te ves más canoso. No. Y es que frente a la enfermedad, cuando una persona está viviendo alguna condición de salud, ya sea enfermedades como el cáncer, la diabetes, esto que hablábamos de la parte renal. Es horrible. El desgaste físico es muy notorio y la persona lo sabe y lo empieza además a identificar porque las personas que lo rodean empiezan a hacer expresiones. ¿No? A veces llega alguien que no lo ha visto hace mucho y la cara les sorprende y entonces ellos de verdad que es algo bien doloroso, les pega muchísimo porque están viviendo la enfermedad y además mirando lo que sucede en los otros
para la familia no es fácil. No. El desgaste físico que ellos van viendo en sus familiares no es nada sencillo, nada. Ahí, Eric, ¿cómo acompañamos a las personas? Porque el enfermo lo vive desde un lugar, pero la familia lo vive desde otro. ¿Qué es lo que ustedes, sobre todo tú que estás en esta área, hacen? Yo siempre se los he dicho, en el ejemplo del cáncer. El cáncer, la enfermedad la sufre el paciente, pero el cáncer lo padece toda la familia, ¿no? Sí. Porque como tú dices, es el desgaste. Y me ha tocado atender muchas de estas situaciones que nosotros le llamamos colapso del cuidador. Porque siempre, ante cualquier enfermedad, siempre hay un cuidador primario. O aquel cuidador al que le delegan la situación voluntaria o involuntariamente. Que es lo más triste cuando lo hacen involuntariamente. Porque nadie te pregunta, ¿eh? Pero como tú eres el más joven, el más experto, no tienes hijos, por lo regular así es, te quedas tú. Sí, el hijo soltero, o la hija soltera, o los que están todavía viviendo en casa, son los que se empiezan a hacer cargo. Y ¿sabes algo también? Y me entristece decirlo, le cargan mucho la mano a las mujeres. Pues, y porque lo he escuchado, lo voy a decir tal cual lo he escuchado. Pues es que tú eres mujercita. ¿Y qué tiene que ser mujercita? Tú eres hombrecito, también te puedes quedar, ¿no? Ayuda, es tu familiar. ¿Cómo lo he visto en este caso? En pacientes, por ejemplo, que tienen lesiones cerebrales debido a un evento vascular cerebral, lo que le llaman embolia, pues los pacientes, ¿no? Ya ves que quedan con secuelas que no se pueden mover. La esposa es la que está ahí al pie del cañón, la que se duerme en las bancas rígidas de ahí en el hospital sin bañarse, medio comida. Mientras la mamá del paciente, porque a mí me tocó verlo, es, no, pues tú eres la esposa. Yo sí, pero usted es la madre, ¿no? O sea, yo me quedo callado, obviamente. Yo no aparento, guardo mi enojo y todo, porque sí, son cuestiones que te llegan y dices, me permito enojarme, pero no lo voy a expresar. Soy humano. Decirle, pero usted es la mamá, ¿no? Usted lo trajo a este mundo, también por humanidad, por lo que usted quiera. Apoye. Un ratito, ¿no? Deje que la señora se vaya a bañar y a dormir un ratito, ¿no? Si tiene hijos, que vaya a ver a sus hijitos. O los hermanos. Sí. A mí me ha tocado verlo. Y también me ha tocado ver, cosa contraria, las familias que son sumamente unidas. Que ¿sabes qué? Hasta yo me quedo esta noche, no tengo nada que hacer, pero échame la mano mañana porque yo tengo que trabajar. Sí, no te preocupes, yo arreglo todo para que yo me quede mañana. Y llegan las familias de otro lado. No, váyanse a dormir, yo me quiero quedar, ahora yo me quiero quedar con la tía. Me ha tocado ver, o sea, se pelean por quedarse con esa persona. O sea, no ven al enfermo como una carga, sino como su familiar que está en una situación vulnerable en este momento. Y es lo como yo se los hago saber, o sea, no esté enfermo, o sea, no lo veas como un enfermo, porque cuando dices está enfermo, automáticamente lo ves como una carga. Sí. Velo desde esta perspectiva, está en una situación vulnerable a la cual tú también en algún momento te puedes enfrentar. Entonces actúa como te gustaría que actuaran contigo. No lo veas. No, sí. Me ha tocado lidiar con esas situaciones. Nosotros, desgraciadamente, no podemos hacer nada, ni podemos intervenir, ni podemos opinar si no se nos pide la intervención y la opinión. Y en estos casos así es. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando vemos esta situación que probablemente se trate de un colapso del cuidador, esto se ve muy común en el área de urgencias o ya de hospitalizaciones, ¿no? De la consulta externa, pues, ¿no? Pero me mandan a traer al área de urgencias y me explican, ¿sabe qué? Este es un paciente que tiene estas condiciones, pero no es con el paciente, sino es con su familiar. ¿Qué pasa? Ya la vemos fastidiada, de mal humor, responde mal. Claro, porque se cansan. Pues sí, dije, ok. Físicamente están agotados. Sí, y es cuando dices, ok, vamos a atenderlos. Y entonces yo no me enfoco al paciente, porque número uno, las circunstancias del paciente, tanto neurológicas, fisiológicas, no te lo permiten. Regla básica, regla de oro de la tanatología. Primero quita el dolor físico, ¿no? Primero arregla lo físico, arregla lo metabólico, para que después te puedas meter a lo emocional. Entonces esa es mi parte médica. Sí, cuando las personas están agotadas, porque son cuidadores, creo que esto es importante platicarlo un poquito a fondo. Miren, cuando hay una enfermedad es una condición de salud, se perdió la salud. Sí. Hay un órgano que no está funcionando como necesita hacerlo. Hay algo que está sucediendo en el cuerpo.
Por eso se dice que es una enfermedad. Es una enfermedad. En los procesos emocionales que la persona está viviendo al tener estas condiciones de salud, al igual que en la familia, estos procesos emocionales, psicológicos y físicos, hasta espirituales que están viviendo, ahí lo que nosotros decimos en tanatología es que no es una enfermedad, No. es un proceso que tú estás viviendo al mirar que tu familiar, esa persona a la que tanto quieres, tiene esta condición de salud. Sí. Porque a veces piensan que sentirse enojados, que sentirse con miedo, que sentir tanta tristeza, es como si ellos estuvieran equivocados, como si estuvieran haciendo las cosas mal. Y no es así. Son las emociones que necesitamos como seres humanos atravesar, vivir, para poder ir acomodando la circunstancia en nuestra vida. Porque hay ocasiones en que la enfermedad se va a remontar. El cuerpo hace un movimiento y remontamos esa circunstancia. El cuerpo lo logra, sale, ¿no? Y avanza en la vida. Pero hay circunstancias en las que no. En las que este colapso de un órgano en nuestro cuerpo o esta enfermedad que va creciendo en él no permite que la salud regrese. Y esto es muy difícil para la familia. Y si no fueron viviendo las emociones, si no hubo red de apoyo que ayudara en los días de los tratamientos o de las visitas al doctor, si esto no se tuvo, las personas empiezan a sentirse Culpables. culpables, inadecuadas, que hicieron lo incorrecto, se sienten mal con ellas mismas. Sí. Y no viene solo la pérdida de su ser querido en el caso de que la salud no pueda remontar, sino también la sensación de no hice lo suficiente. Es por eso que nosotros ahí dentro del hospital, como personal médico y mucho más como tanatólogo, me veo en la responsabilidad de explicarles a plenitud qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los escenarios posibles? Y dadas las circunstancias del paciente, decirle, ¿sabes qué? La verdad es que no hay mucho que hacer. Y cuando tú les dices, no hay mucho que hacer, la familia como que lo va asimilando. Obviamente, como en todo proceso de duelo, está la negación presente, ¿no? Y el dolor. Y el dolor y la ira. ¿Cómo no tienes idea? Claro. ¿Qué es lo que más he notado? Yo creo que ese es el principal motor del conflicto médico-paciente dentro de un área de hospitalización de urgencias. Yo le he dicho a mis compañeros, no se enganchen. Recuerden que el paciente o el familiar del paciente está viviendo un proceso de duelo y dentro de esas etapas de duelo está la ira y no buscan quién se la hizo, sino quien se la pague. Nosotros somos los profesionales los que debemos mantenernos ecuánimes. No se enganchen, entiéndanlo. Uh-huh. Pónganse tantito en la circunstancia, bajo su experiencia en la circunstancia. ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Cómo actuarían ustedes? ¿No se sentirían frustrados? Desesperados. Al depositar todas sus esperanzas en unas personas los cuales tú supones que son sumamente estudiados, que lo son, digo, Sí. y que pueden con todo, pero no, a veces no se puede con todo. A veces no se puede con todo. Digo, no somos dioses. Aunque muchos de mis compañeritos se sientan, no somos dioses. No lo somos. Jamás lo vamos a hacer. Somos humanos. Acabas de tocar un punto bien importante que me gustaría platicar, porque es algo que me llega mucho al consultorio. Tú como médico, fíjate, porque los doctores, bueno, nos dan el diagnóstico, ¿no? Ya está sucediendo esto en el cuerpo. Muy bien. Pero hay muchos médicos que se atreven, voy a usar esa palabra, a dar tiempo de vida. Cuando nosotros en tanatología sabemos que esto no es así. No podemos dar un tiempo de vida. Ustedes como médicos, tú como médico, ¿cómo lo ves? Porque me llegan muchas personas con esto que decíamos, frustración, una ira, un enojo, una frustración y se sienten muy mal porque el médico les dijo,
va a salir adelante y ya, está muy bien. Y su familiar muere al poquito tiempo, al mes. Y por otra parte, el médico les dice, es que yo le doy 6 meses de vida. Y entonces, y la persona vive 10 años. Sí, exacto. Sí. Y ahí es en donde nosotros como tanatólogos identificamos esto. Yo siempre les digo, a ver tú qué piensas. Y de todo esto que te estoy diciendo, porque lo conecto con la parte de sentirse Dios. Sí. ¿No? Que bueno, Dios porque en nuestra religión lo miramos como, o muchas personas lo miran como la persona el ser que va a decir, hasta aquí llegaste. Pero como humanos, no mirando desde ninguna religión, como humanos, realmente podemos decir, la persona va a morir en 3 meses o la persona va a morir en 10 años. No, eso es imposible. Bueno, como médico, obviamente conoces la fisiopatología de la enfermedad, Uh-huh. ¿sí? Y haces un estimado, decir, bueno, está en esta etapa, puede que en unos meses se deteriore, pero el hecho de que tú asegures que en 6 meses va a morir, no. Eso es una completa irresponsabilidad. Al igual que cuando tú le dices, mire, todo está bien, va bien. No, también es una completa irresponsabilidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer como humano? Porque también esto va, es que yo creo que a muchos médicos se les olvida que son humanos. Con todo el respeto que merecen mis colegas, pero se sienten que no los merece el piso donde van. Se nos olvida que nosotros no decidimos cuándo va a morir. No. Podemos hacer un estimado, porque hasta los mismos familiares de los pacientes nos preguntan, ¿y cuánto tiempo le queda, no? Entonces, No a mí me dice, y es lo que le digo, miren, no sé cuánto tiempo le quede. Calculo, por la experiencia adquirida, por lo que conozco de la enfermedad, un aproximado, no sé, de 6 a 8 meses, pero me puedo equivocar. Ese siempre me puedo equivocar. Porque como el cuerpo reaccione o evolucione. Y a lo mejor, y así se los digo, los milagros existen. O sea, así se los digo, se los dejo bien claro. Yo calculo, un ejemplo, ¿no? Esta enfermedad, de acuerdo a las circunstancias de cómo está el paciente, yo calculo de unos 6 a 8 meses. Pero me puedo equivocar, pueden pasar muchas cosas. Digo, puede enfermarse de otra cosa e irse antes. O que no se vaya de aquí a 6 años, aquí me viene a visitar. Le dije, no lo sé. Le dije, no le puedo dar eso. O sea, no puedo dar una certeza. Y las personas, lo que he detectado es que los familiares y los pacientes, en ese momento lo que quieren es la certeza de algo. Sí. Que es lo que les hace sentir tranquilos. El problema que muchos humanos tenemos con el control. Querer controlar. Con nosotros no podemos controlar nada. Nosotros no podemos controlar nada. Me acuerdo mucho de esta frase que me dijo una persona que yo quiero y admiro demasiado. Después van a saber quién es. ¿Por qué el mar tendría que hacerle caso a un granito de arena? Creo que ya saben de qué me refiero. Lo han dicho en algunas ocasiones. Pero bueno, es eso. O sea, con esa frase yo entendí que en verdad nosotros no podemos tener el control de nada. Es más fácil que nosotros, como humanos inteligentes y pensantes, nos adaptemos a la circunstancia que nos está presentando la vida en ese momento. Y es donde aplica el dicho, si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Es mucho más fácil, más sano y desarrollas unas capacidades y habilidades increíbles a que te aferres pero ¿por qué me das limones si yo quería sandías? Pero no hay sandías, no es ni época de sandías, pero yo quiero sandías. Pero no hay sandías, hay limones. No puedes tener el control de nada. Y ahí es donde empieza el conflicto interno del humano. Y eso mismo te genera querer tener el control de todo. La certeza es querer tener el control. Y le explicas que no puedes tener el control. Yo no sé, señora, no puedo. El único que sabe cuándo se va a morir es Dios. Y yo estoy muy lejos de ser Dios. Muy lejos. Así se los digo en broma, aunque lo parezca. Estoy muy lejos de ser un Dios. En serio, la gente se ríe. O sea, es un poquito de sacarles la risa dentro de las circunstancias que están viviendo. Es decir, no se lo puedo asegurar. Se me hace una completa irresponsabilidad de aquel que asegura un tiempo. Y es que podemos cuidarnos. Quiero cambiar la palabra. No es solo podemos. Debemos cuidarnos. Cuidar nuestra salud, cuidar a nuestro cuerpo, porque es el que nos da el servicio. Nuestro cuerpo es el que da el servicio para que podamos estar aquí, para que podamos convivir con la gente a la que amamos. Debemos cuidarlo. Sí. Siempre identificando que el cuerpo es el que tiene nuestro límite.
es el que es nuestro límite. Yo les digo mucho en las sesiones que a veces tengo con las personas y estamos hablando de esto, que realmente va a ser nuestro cuerpo el que en algún momento no pueda continuar, no pueda avanzar. No es porque te faltó ir con un doctor más inteligente o más capaz, o porque te tienes que tomar un avión e irte a Inglaterra, al mejor hospital del mundo. No, hay que cuidarnos, es una obligación hacerlo. Cuidarnos en la medida de lo posible, a través de mirarnos como humanos, sí, identificando que en algún momento, por más que hagamos, el cuerpo va a terminar su función aquí en la Tierra. Ese es el proceso de muerte, sí, pues es cuando el cuerpo ya no puede avanzar, cuando ya no puede continuar, porque algo sucedió en él. Les digo, pónganse a pensar, ya sea por un accidente, ya sea por una condición de salud, o porque ya la persona está muy viejita, o por una muerte natural, no tiene que ser viejito, simplemente porque dejó su pulmón de funcionar o dejamos de... No, el corazón deja de latir. Es un ejemplo, ¿no? Ahorita yo salgo, me tropiezo, me golpeo, se me forma un moretón y ese moretón pues crea un coágulo y se va hacia mi torrente sanguíneo, se desprende y se le antoja alojarse en uno de mis arterias del corazón. Y yo no lo controlo. Y por eso lo quiero conectar con esto que dices del control, porque siento que de ahí viene mucha de nuestra frustración. Mucho el sentirnos que no hicimos lo posible, que no hicimos lo suficiente. Es que no llegué a tiempo, es que no fui con el otro doctor, es que hubiera, y empezamos con el hubiera, y hubiera, y hubiera. Y los ISIS. Y los ISIS. Y si hubiera llegado más temprano, y si no hubiera pasado por la mesa y no me hubiera pegado. Y empezamos con todo eso, es control. Tú en el hospital, ¿cómo manejas esto con las personas que... Se los hago así, por ejemplo, lo que tú me decías, ¿no? De la finitud de la persona. Yo se los hago ver de una forma muy coloquial y lo entienden. Le dije, ¿usted ha ido a comprar leche a la tienda? Sí. ¿Y qué es lo que hace cuando escoge la leche? Pues me fijo en la fecha de caducidad. Ok. Entonces se da cuenta que ese producto tiene una fecha de caducidad. Pues da cuenta que nosotros también tenemos esa fecha de caducidad en alguna parte de nuestro cuerpo que no alcanzamos a ver. Pero la tenemos ya. Esa fecha se va a llegar. Haga lo que haga, tome lo que tome, esa fecha va a llegar. Ni usted ni yo sabemos cuándo porque la traemos por dentro. En algún lugar a Diosito se le antojó plasmar esa fecha de caducidad que no la podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para que le dure más este envase? Pues cuídelo, aliméntelo bien, póngale, así como a su carro, póngale la mejor gasolina, échele el mejor alimento, bajo sus circunstancias, ¿no? Y tomando lo que dices del envase de la leche, no ponga el cartón de leche en el sol. Sí, o sea, usted también no se exponga tanto al sol. No lo pongamos ahí, porque entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no llegas a la fecha de caducidad. No llegas. ¿No? Sí, exactamente, no te pongas en situaciones de riesgo. Exacto. No, sabes cuáles son esas situaciones de riesgo. Y las situaciones de riesgo son implícitas en tanto el uso de drogas, conductas sexuales, un montón de situaciones de riesgo que también van a hacer que no llegues a esa fecha de caducidad. Entonces aquí el hecho es de enseñarles que no tenemos el control de nada. El ejemplo de voy manejando y se me poncha la llanta. Pues se ponchó la llanta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiarla, no tengo otra, pues esperar a que alguien me ayude. Pero desesperarme definitivamente no va a hacer que esa llanta se parche, ¿verdad? No. El control te lleva a la desesperación. El querer tener el control te lleva a la desesperación y la desesperación no te permite hilar ideas y no vas a salir del apuro. No nos permite irnos a la conciencia. No. Nos mantiene en estas fantasías catastróficas, en el pensamiento obsesivo, la rumiación porque no dejo, no salgo de ahí. Y la rumiación provoca insomnio. Exacto. Y más se complica el paciente. Entonces le digo, vas como ficha de ajedrez, tiras uno y tiras más.
Debes dejar espacio suficiente entre ficha y ficha para que no se caigan todas, ¿no? Ese es el control. ¿Qué es lo único que puedes controlar? Tener el control. Punto. O sea, no quiero tener el control, es lo único que puedo controlar. Sé que no puedo tener el control de las cosas, ¿no? Exacto. No, muchas veces ni siquiera controlamos lo que pensamos. No, surgen los pensamientos, ahí están las ideas y nos pueden llevar al infinito y más allá. ¿Qué podemos controlar? ¿Qué es lo que va a pasar con ese pensamiento? ¿Qué voy a hacer con ¿Y ese ya? pensamiento? Quizás si quieres verlo como controlar, porque yo diría, ¿qué puedo hacer con este pensamiento, no? No puedo tener control de nada. Y eso es lo que nos lleva mucho a la resistencia. A la resistencia. El querer tener el control es lo que nos lleva a la resistencia y esa resistencia provoca sufrimiento. El dolor de ver a las personas a las que amamos con algún tipo de enfermedad o de condición de salud es lo que, o sea, nosotros no vamos a poder dejar de sentir dolor. No vamos a ese dolor no se nos va a quitar. Y mirarlas así, para nosotros va a ser complicado, va a ser difícil. Pero si nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones, Sí. no queremos tener el control, evitamos resistirnos y mejor nos acompañamos unos a otros, tendemos redes de apoyo que puedan sostenernos, va a ser mucho más sencillo, ¿no? Y llevadero el camino. Les voy a dar una fórmula que quizá la recuerdes porque la vimos en clase. Dolor por resistencia igual a sufrimiento. El sufrimiento es el que nos lleva a estos pensamientos obsesivos, estas fantasías catastróficas, son las que nos llevan al y si hubiera hecho, y si pasa esto, y ya generamos ansiedad, tenemos insomnio, suceden tantas cosas. Y como tú me decías, ¿no? El dolor, o sea, el sufrimiento per se es algo que es muy opcional. Yo elijo, o sea, quiero que entienda algo, o sea, el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable. Yo no voy a poder evitar sentir dolor porque hay muchas circunstancias en la vida que me van a generar dolor. El hecho de levantarse de la cama también genera dolor. O sea, genera un duelo. Yo se los digo así, es que vivimos duelo cada rato, ¿no? El hecho de levantarte todos los días de tu cama calientita y ves que todo está haciendo frío a tu alrededor y el piso está frío y te tienes que bañar, te genera duelo, ¿no? Decir, yo no me quiero levantar. Pero te levantas y es tan insignificante o tan efímero el duelo que pasa en cuestión de minutos. Pero van de duelos a duelos. Pero aquí está la situación, o sea, yo elijo sufrir por esto o elijo tomar cartas en el asunto. El dolor yo no te lo voy a poder quitar. Y se lo digo a todos los pacientes, les digo la verdad, yo no te voy a quitar el dolor. Yo no puedo quitarte el dolor. Este dolor que tú sientes no te lo voy a quitar jamás. O sea, el que te diga que te va a quitar el dolor emocional te está mintiendo. Y a lo mejor no, ni siquiera quieres que te quite el dolor porque a lo mejor es el único vínculo que aún tienes con ese ser que se fue o con esa circunstancia que pasó, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a tomar cartas en el asunto. Vamos a hacernos conscientes del problema y vamos a transformar ese dolor. Vamos a sublimar ese dolor, vamos a integrarlo y hacerlo parte de nosotros. Es la única forma en que el dolor ya no nos va a hacer daño, ya no vamos a sufrir. Optamos por no sufrir. Así es. Pues para ir cerrando nuestro capítulo, para ir cerrando todas estas ideas que estamos compartiendo con ustedes y que les agradecemos muchísimo que nos estén escuchando, quisiera dejarles estas pequeñas ideas. La persona que está viviendo una condición de salud necesita ser escuchada. Necesitamos aprender, los que estamos fuera, a preguntarles, ¿qué necesitas tú? ¿Qué quieres tú que hagamos? ¿Qué es importante para ti que nosotros hagamos o cómo te acompañamos? Porque en muchas ocasiones la persona que está viviendo la enfermedad es a la que menos se le escucha. Necesitamos aprender a hacer eso, escuchar sus necesidades. Nosotros
que somos quienes no estamos viviendo esa enfermedad, plantear, yo puedo acompañarte de esta forma, yo puedo apoyarte de esta otra, como familias, no dejar a solo una persona que se haga cargo de la persona que está enferma, que no solo una se haga cargo, porque ahí viene esto que tú decías del cuidador primario, sí, en donde la estadística es muy alta, que nos presenta el hecho de que el cuidador primario muere a veces primero que a la persona que está cuidando por la presión, por la parte psicológica, el dolor emocional que la persona vive. Nadie le pregunta tampoco a ese cuidador. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Es donde prevalece el alto índice de suicidio. Así es. En el cuidado primario. ¿Qué necesitas? Nadie le pregunta. No, pues como es el que se está haciendo cargo y los demás hermanos a lo mejor aportan una parte económica o la familia aporta la económica, pues el que se haga cargo de todo. Y es durísimo lo que esa persona vive. Miremos que ella también es humana y que necesita cuidados, que necesita que alguien la lleve a dar la vuelta, a tomar un cafecito, un té. Necesita dormir y alguien hacerse cargo y ella regresar. Creo que estos puntos son importantes. No sé si tú quisieras agregar algo desde tu experiencia también. Es que, bueno, abarcaste todo lo esencial y es cierto, ¿no? O sea, darte cuenta, o lo que podría agregar es darte cuenta en qué terreno estás parado, ¿no? ¿Qué es lo que el enfermo quiere? Escuchen a sus enfermos, escúchenlos, pregúntenles. Si algo me dejó de experiencia la pandemia fue esto, escuchar al enfermo. ¿Por qué? Porque muchas veces teníamos que intubar al paciente, pero el paciente no quería ser intubado. Pero es que es lo mejor, pero él no quiere. Pero ya dijo el familiar que sí, pero el familiar no manda, el paciente está consciente. Ya hasta que el paciente caía desmayado, ahora sí, hacer lo que el familiar dijo. No podemos hacer otra cosa. ¿Sale? Hay que escuchar a nuestros enfermos. No actuar desde el egoísmo. Aunque nos duela, aunque nosotros no querramos eso. Pero escuchen lo que nosotros no querramos eso. No es nuestra salud ni nuestra vida. Escuchemos a nuestros enfermos. ¿Qué es lo que tú quieres? El ejemplo, ¿no? De la tía. Pero es que yo quiero seguir fumando. Pues ¿por qué no la dejes fumar 5 o 6 años más? Va a vivir 10, 15, ¿no? Pues ya, déjala fumar. Pues, ¿qué es de su vida? Sí, porque no los escuchamos y no miramos que ellos tienen muchas necesidades que no son las nuestras, ¿no? Que no son nuestras. Entonces, darnos cuenta de todo esto. Y también quiero hacer un llamado a las personas que nos escuchan a ser compasivos con los médicos y las enfermeras, a ser compasivos en los hospitales, porque desde el dolor muchas veces ya desbordado, actuamos y decimos muchas cosas de los médicos, los insultan, les hablan de formas muy tristes. Yo la verdad me ha tocado ver y siento mucha tristeza porque les hablan muy feo. Seamos compasivos, somos seres humanos, necesitamos tocar esta parte profunda en nosotros, identificando que el médico, también él y las enfermeras están haciendo lo humanamente posible por cuidar de nosotros, por cuidar de nuestros enfermos. Entonces, pues ojalá que a través de esto que acabamos de platicar, podamos dejar algo que a ustedes que nos escuchan les pueda servir. ¿Quieres cerrar con algo? Pues agradecido simplemente por estar aquí en este día, contigo, Clau. Y te agradezco en verdad que hayas volteado a verme para platicar esta experiencia. Me siento muy honrado y contento de formar parte de este podcast, que está padrísimo, no se lo pierdan. Ay, muchas gracias. Y pues no, nada más. Gracias de verdad por tu invitación. Pues gracias a ti, porque además vienes de lejos. Un poquito. Te lo agradezco muchísimo. Gracias a ustedes que nos escuchan. No olviden ponernos ahí un like, por favor, en nuestras redes. Síganos, que nosotros estamos pendientes de todo lo que nos aportan a través de los escritos que nos van dejando. Muchas gracias. Reciban nuestro cariño y un gran abrazo. Bye, bye.